Hola estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de densidades. Dice lo siguiente: una solución líquida formada por tres líquidos, A, B y agua, presenta una densidad relativa de 1.2 y una concentración de 60% en masa de la sustancia A y 40% en volumen de agua. Dicha solución está contenida en un recipiente cónico ocupando el 25% del volumen del cono. Se conoce que las dimensiones del recipiente son 0.5 pies de radio y 0.3 yardas de altura. Sabiendo que la gravedad específica de la sustancia B es 1.1, calcular el peso específico relativo de la sustancia A. Muy bien, vamos a poner ahorita los datos que se tienen, ¿no? Tenemos una mezcla de tres líquidos, ¿no? El líquido A, el líquido B y el agua en estado líquido. Después, los datos que se tienen son, presenta una densidad relativa, o sea, la mezcla presenta una densidad relativa de 1.2. Entonces tenemos la densidad de la mezcla de 1.2, una concentración de 60% en masa de la sustancia A. Entonces la sustancia A presenta una concentración del 60% en masa y 40% en volumen de agua. Entonces el agua presenta una concentración de 40% en volumen. Dicha solución está contenida en un recipiente cónico, ocupando el 25% del volumen del cono. O sea, tenemos un recipiente en forma de cono y la mezcla, esta mezcla de estos tres líquidos, solo va a ocupar el 25% del volumen del recipiente, ¿no? Entonces, eso lo podemos expresar en una ecuación, que el volumen de la mezcla va a ser igual a 0.25 veces el volumen del recipiente, ¿no? Porque no lo llena por completo. Entonces eso lo ponemos acá. Después, ¿qué datos más se tienen? ¿No? Nos dice que se conocen las dimensiones del recipiente, ¿no? O sea, tenemos un radio de 0.5 pies y 0.3 yardas de altura, ¿no? Entonces tenemos el radio y la altura del recipiente en forma de cono, ¿no? Sabiendo que la gravedad específica de la sustancia B, ¿no? Entonces tenemos la gravedad específica de la sustancia B, ¿no? Recordarles que la gravedad específica es lo mismo que densidad relativa, es por eso que acá se está notando densidad relativa de la sustancia B igual a 1.1, ¿no? Eso también es dato. Calcular el peso específico relativo de la sustancia A. Nos está pidiendo calcular entonces el peso específico relativo de la sustancia A, pero el peso específico relativo es lo mismo que la densidad relativa, por eso que está poniendo acá la densidad relativa de A, ¿no? Esta es la incógnita, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en primera instancia? Vamos a calcular en primera instancia, ¿no? Las densidades absolutas tanto de la mezcla, ¿no? Esta densidad relativa lo vamos a transformar en densidad absoluta y esta densidad relativa del componente B también lo vamos a transformar en densidad absoluta. Sabemos que la densidad relativa es la densidad de la sustancia dividido entre la densidad de la sustancia patrón, ¿no? En este caso, como son líquidos, la sustancia patrón va a ser el agua, ¿no? Entonces de aquí podemos despejar a qué es igual a densidad absoluta. La densidad absoluta despejando va a ser densidad relativa por la densidad del agua. Esa densidad del agua va a pasar a multiplicar. Entonces tenemos que la densidad absoluta va a ser densidad relativa por la densidad del agua. Entonces lo que se va a hacer en primera instancia es calcular las densidades absolutas tanto de la mezcla, ¿no? Esta densidad relativa se va a llevar a densidad absoluta, y también vamos a calcular la densidad absoluta del componente B, ¿no? Esta densidad relativa se va a transformar en densidad absoluta, empleando esta ecuación. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a emplear esta ecuación para calcular densidades absolutas a partir de estas densidades relativas. Entonces tenemos que la densidad de la mezcla, ¿no? La densidad absoluta de la mezcla va a ser, ¿no? Empleando esta ecuación, densidad relativa de la mezcla, ¿vale? 1.2, ponemos 1.2 por la densidad del agua, ¿no? La densidad del agua, 4 grados centígrados es 1 y podemos asumir que es constante. Entonces la densidad del agua va a ser 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces tenemos que la densidad de la mezcla va a ser 1.2 gramos sobre centímetro cúbico. El mismo procedimiento hacemos para calcular la densidad absoluta del componente B. Entonces vamos a tener la densidad relativa 1.1, ¿no? Del componente B, 1.1 multiplicado por la densidad del agua, ¿no? que es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces la densidad absoluta del componente B va a ser 1.1 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Listo? Muy bien, a continuación, ¿no? Lo que vamos a hacer es calcular
volumen del recipiente, ¿no? que lo contiene, ¿no? Entonces tenemos para ello, para calcular el volumen del recipiente, tenemos el radio y la altura, ¿no? Tenemos el radio y la altura, expresado el radio en pies y la altura en yardas. Vamos a trabajar todo en centímetros, entonces va a ser un factor de conversión. Estos radios, este radio que está en pies lo vamos a llevar a centímetros, y esa altura que está en yardas, lo mismo, lo llevamos a centímetros. ¿Listo? Antes de hacer ese cálculo, antes de hacer el cálculo del volumen del recipiente, ¿no? Vamos a aclarar lo siguiente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto del 60% en masa, ¿no? del componente A? Esto quiere decir, ¿no? que de la mezcla total, de toda la masa de la mezcla, 60% le corresponde al componente A. Eso lo podemos expresar en una ecuación, es decir, que la masa de A va a ser 0.6 veces la masa total o la masa de la mezcla, ¿no? Entonces eso lo vamos a expresar en una ecuación. Esta ecuación representa el 60%, ¿no? Eso quiere decir que la masa de A es 0.6 veces la masa de la mezcla, o sea, 60% dividido entre 100 es 0.6. Una cosa parecida podemos hacer con el volumen, ¿no? Nos dice que el agua, ¿no? De todo el volumen de la mezcla, en este caso ya nos está dando en volumen, de todo el volumen de la mezcla, 40% le corresponde al agua. Entonces eso también lo expresamos en una ecuación, pero ya con volúmenes, ya no con masas, ¿no? Entonces el volumen del agua va a ser, ¿no? 0.4 veces, ¿no? 40% dividido entre 100 es 0.4. Entonces el volumen de agua va a ser 0.4 veces el volumen de la mezcla, ¿no? Entonces eso lo expresamos acá. El volumen del agua va a ser 0.4 veces el volumen de la mezcla. Entonces, como les decía, vamos a calcular ahora, una vez teniendo en claro estas consideraciones de qué significa el 60% en masa y el 40% de volumen, ¿no? de cada componente acá, del componente A y del agua, los hemos expresado en estas ecuaciones, ¿no? Una vez hecho eso, teniendo en claro eso, vamos a calcular, les decía, el volumen del recipiente. ¿Listo? Vamos a calcular el volumen del recipiente. Y tenemos aquí las dimensiones, ¿no? Estas dimensiones lo vamos a llevar a centímetros. Calculamos el volumen del recipiente. Una vez que calculemos el volumen del recipiente, vamos a calcular con esta ecuación el volumen de la mezcla, ¿no? que va a ocupar el 25% o 0.25 veces el volumen del recipiente. Entonces, vayamos a hacer ese cálculo. Vamos a transformar los pies, ¿no? el radio que está expresado en pies lo vamos a llevar a centímetros con estos factores de conversión, ¿no? El radio es 0.5 pies. En un pie existen 12 pulgadas, ¿no? Entonces aquí se van a cancelar los pies. Después en una pulgada existe 2.54 centímetros, ¿no? Se van las pulgadas con las pulgadas y tenemos el radio expresado en centímetros, ¿no? Haciendo el cálculo respectivo, el radio vale 15.24 centímetros. Ahora la altura que está en yardas también lo vamos a llevar a centímetros, ¿no? Tenemos 0.3 yardas de la altura del recipiente. Entonces en una yarda se tiene 91.44 centímetros, ¿no? Ese es el factor de conversión. Aquí yarda con yarda se van y ya lo tenemos en centímetros, ¿no? Haciendo el cálculo respectivo, la altura nos da 27.43 centímetros. Muy bien, ya tenemos las dimensiones del recipiente. Entonces el volumen del cono va a ser igual a 1/3 del volumen del cilindro, ¿ya? Entonces eso lo ponemos acá. ¿Listo? Tenemos el volumen del recipiente, que es el cono, va a ser 1/3 del volumen del cilindro, ¿no? Este es el volumen del cilindro, esta parte de acá, ¿no? Pi por R al cuadrado por H es el volumen del cilindro. Lo dividimos entre 3, vamos a tener el volumen del cono, que es el volumen del recipiente, ¿no? que va a contener a la mezcla. ¿Listo? Reemplazamos valores porque se tiene, ¿no? Se tiene el radio, ¿no? Entonces se tiene la altura también, vamos a reemplazar valores. Tenemos 1/3 por pi, radio al cuadrado expresado en centímetros, 15.24 centímetros al cuadrado, por la altura, que vale 27.43 centímetros, ¿no? Haciendo el cálculo nos sale 6.671.51, nos va a dar las unidades centímetros cúbicos, ¿no? Porque aquí tenemos centímetros al cuadrado, con este centímetro nos va a dar centímetros cúbicos. Ya tenemos el volumen del recipiente. Ahora vamos a calcular el volumen de la mezcla, ¿no? Teníamos ahí una ecuación anteriormente que nos decía que el volumen de la mezcla, ¿no? en el enunciado del problema,
que la mezcla solo ocupa el 25% del recipiente, ¿no? Entonces vamos a emplear esta ecuación para calcular el volumen de la mezcla. Entonces el volumen de la mezcla es 0.25 veces el volumen del recipiente. Tenemos ya el volumen del recipiente, reemplazamos valores, ¿no? 0.25 veces el volumen del recipiente, que vale 6.671.51 centímetros cúbicos. Entonces el volumen de la mezcla va a ser 1.667.88 centímetros. ¿Listo? Entonces hasta ahí ya tenemos el volumen de la mezcla. Ahora vamos a emplear otra relación que nos daban acá, ¿no? Que el volumen del agua es 0.4 veces el volumen de la mezcla, ¿no? Esto venía del 40% en volumen, ¿no? O sea, la composición del agua en volumen en la mezcla era 40%, ¿no? Entonces eso aquí lo hemos expresado en una ecuación, ¿no? O sea, el volumen del agua es 0.4 veces el volumen de la mezcla. Entonces eso empleamos, porque ya tenemos el volumen de la mezcla, ¿no? Podemos encontrar el volumen del agua. Entonces el volumen del agua va a ser 0.4 veces el volumen de la mezcla. El volumen de la mezcla vale 1.667.88. Reemplazamos ese valor, encontramos el volumen del agua, ¿no? Va a ser entonces 667.2, ¿no? Haciendo el cálculo respectivo, centímetros cúbicos. Como tenemos el volumen del agua y sabemos que el agua tiene una densidad de 1, ¿no? Podemos encontrar su masa. Eso es lo que se va a hacer a continuación. Vamos a encontrar la masa de agua, ¿no? A partir de este volumen y de su densidad, ¿no? Que es conocido la densidad del agua, que vale 1. Entonces la masa del agua va a ser densidad por volumen, ¿no? Del agua. Entonces reemplazamos valores. Densidad del agua vale 1, por el volumen del agua 667.2. La masa es igual que tiene el mismo valor, ¿no? En el caso del agua, porque la densidad es 1. Entonces la masa nos va a dar 667.2 gramos, ¿no? ¿Listo? Muy bien, ahora tenemos la masa del agua. Podemos calcular también la masa de la mezcla. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tenemos el volumen de la mezcla, ¿no? Que se ha calculado acá, y tenemos la densidad de la mezcla acá, ¿no? Como hemos visto, aquí tenemos la densidad de la mezcla, ¿no? Que hemos calculado a partir de esta densidad relativa de la mezcla. Tenemos la densidad de la mezcla, tenemos el volumen de la mezcla, ¿no? Podemos calcular, al igual que se ha hecho para el agua, ¿no? Con densidad y volumen podemos calcular, pero en este caso la masa de la mezcla, ¿no? Entonces la masa de la mezcla va a ser densidad de la mezcla por el volumen de la mezcla. Entonces calculamos densidad de la mezcla 1.2, ¿no? Aquí es 1.2, ¿no? Densidad de la mezcla es 1.2 por el volumen de la mezcla. Volumen de la mezcla acá tenemos que vale 1.667.88 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces haciendo el cálculo, los centímetros con los centímetros se cancelan, nos va a dar en gramos, ¿no? La masa de la mezcla nos da 2001.46 gramos. ¿Listo? Ahora vamos a utilizar esta otra relación. Como ya tenemos la masa de la mezcla, ¿no? Podemos utilizar esta otra relación. Nos dice que la masa de A, ¿no? Es 0.6 veces la masa de la mezcla, ¿no? Podemos encontrar la masa de A porque ya tenemos la masa de la mezcla. Entonces acá hacemos eso. Entonces la masa de A va a ser 0.6 veces la masa de la mezcla. La masa de la mezcla vale 2001.46, lo multiplicamos por 0.6 y tenemos que eso nos da 1200.88 gramos de la masa de A. Muy bien, hasta ahí hemos utilizado todas las relaciones que se tenían, ¿no? Del volumen, ¿no? Y de la masa. Ahora vamos a hacer un balance de masa, ¿no? La masa de la mezcla, ¿no? Esta masa de la mezcla, o sea, la masa del total, ¿a qué va a ser igual? ¿No? Va a ser igual a la masa de todos los componentes que forman la mezcla. Es decir, va a ser igual a la masa de A, o sea, la masa de la mezcla va a ser igual a la masa de A más la masa de B más la masa de agua. ¿Listo? Ese es un balance de masa, ¿no? La masa total o la masa de la mezcla va a ser igual a la suma de las masas, a la suma de las masas de todos los componentes que conforman la mezcla. En este caso tenemos tres componentes, ¿no? El componente A, el componente B, el componente agua. Entonces la masa total va a ser la suma de estas tres masas, ¿no? Masa de A más masa de B más masa de agua. Entonces eso lo vamos a expresar en una ecuación. ¿Listo? La masa de la mezcla va a ser igual a la masa de A más la masa de B más la masa de agua, ¿no? Acá tenemos la masa de la mezcla, ¿no?
hemos encontrado la masa de la mezcla, tenemos el valor de 2001.46, ¿no? Se tiene este valor. Después tenemos la masa de A, ¿no? Vale 1200.88 gramos, ¿no? La masa de A. Después se tiene la masa de agua, ¿no? 667.2 gramos. Entonces, de esta ecuación podemos encontrar la masa de B, ¿no? Que no se conoce hasta el momento, ¿no? Vamos a encontrar entonces la masa de B. Vamos a hacer un despeje, ¿no? Vamos a despejar. Esta masa de B va a ser igual a ¿qué? Despejando, estos dos términos de acá van a pasar al otro lado con signo contrario, ¿no? Entonces, la masa de B va a ser igual a la masa de la mezcla menos la masa de A y menos la masa de agua, ¿no? Estamos expresando acá eso. La masa de B va a ser igual a la masa de la mezcla menos la masa de A menos la masa de agua. Como les decía, conocemos los valores, ¿no? De la parte derecha de esta ecuación. Vamos a reemplazar los valores correspondientes, ¿no? Masa de la mezcla 2001.46, masa de A 1200.88, masa del agua 667.2. Hacemos operaciones y nos resulta que la masa de B nos queda 133.38 gramos. ¿Listo? Tenemos entonces la masa de B. Acá teníamos la densidad de B, ¿no? Teníamos la densidad relativa, pero hemos encontrado la densidad absoluta de B, 1.1 gramos sobre centímetro cúbico. Tenemos ya la masa de B, tenemos su densidad, podemos calcular su volumen, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, vamos a calcular el volumen, ¿no? Entonces, el volumen de B va a ser masa sobre densidad, ¿no? De B. Tenemos la masa, 133.38 gramos, tenemos la densidad de B, como les mostraba hace rato, la densidad de B es 1.1 gramos sobre centímetro cúbico, los gramos se van con los gramos, nos va a quedar en centímetros cúbicos. Entonces, el volumen de B vale 121.26 centímetros cúbicos. Ahora, nuevamente, vamos a hacer una consideración, ¿no? Vamos a asumir que los volúmenes son aditivos, ¿no? Que se pueden sumar los volúmenes, ¿no? Eso a veces se cumple y en la mayoría se cumple. Hay algunas excepciones en donde no se cumple, ¿no? Pero en este caso vamos a asumir que el volumen total va a ser igual a la suma de los volúmenes que componen la mezcla. Eso se llama asumir que el volumen es aditivo, ¿ya? Entonces, este volumen total de toda la mezcla va a ser igual a la suma de los volúmenes que conforman la mezcla. Es decir, el volumen total va a ser igual al volumen de A más el volumen de B más el volumen de agua, ¿no? Entonces, eso vamos a plantear en una ecuación. El volumen de la mezcla va a ser igual al volumen de A más el volumen de B más el volumen de agua, ¿no? Tenemos el volumen de la mezcla, ¿no? 1667.88 centímetros cúbicos. Después tenemos el volumen de B, 121.26 centímetros cúbicos. Tenemos el volumen del agua, ¿no? Aquí hemos encontrado que vale 667.2. Entonces, de esta ecuación vamos a despejar el volumen de A, a qué es igual el volumen de A. Entonces, este volumen de A despejando, ¿a qué va a ser igual, ¿no? Estos dos términos de acá, el volumen de B y el volumen de agua, van a pasar al otro lado con signo contrario, ¿no? Para despejar el volumen de A. Entonces, el volumen de A va a ser el volumen de la mezcla menos el volumen de B menos el volumen de agua. Reemplazamos valores, ¿no? Volumen de la mezcla 1667.88 menos el volumen de B 121.26 menos el volumen de agua 667.2, todos están en centímetros cúbicos. Entonces, el volumen de A nos va a dar 879.42 centímetros cúbicos. ¿Listo? Entonces, hasta el momento ya se ha encontrado, ¿no? El volumen de A y se ha encontrado su masa, ¿no? Recuerden que la incógnita es la densidad relativa del componente A o el peso específico relativo del componente A, que es lo mismo, ¿no? Entonces, podemos calcular la densidad de A, porque tenemos ya su volumen y su masa, ¿no? O sea, podemos calcular entonces la densidad de A, que va a ser masa sobre volumen de A, ¿no? Vamos a reemplazar valores, ¿no? La masa es 1200.88 gramos, ¿no? Como está acá, y el volumen vale 879.42 centímetros cúbicos. Hacemos la división y la densidad de A nos da 1.366 gramos sobre centímetro cúbico, ¿no? Entonces, esa es la densidad absoluta del componente A. Nos está pidiendo la densidad relativa de A o el peso específico, ¿no? Que es lo mismo.
Entonces, esta densidad, como es un líquido, lo tenemos que dividir entre la densidad del agua, que va a ser la sustancia patrón, ¿no? Para encontrar la densidad relativa. Entonces, la densidad relativa va a ser, el componente A va a ser la densidad del agua, la densidad del componente A entre la densidad del agua, ¿no? Entonces, tenemos la densidad del componente A, 1.366 gramos sobre centímetro cúbico, lo dividimos entre la densidad del agua, que vale 1 gramos sobre centímetro cúbico, se van los gramos, los centímetros cúbicos, y la densidad relativa nos va a dar a dimensionar, ¿no? Sin dimensiones, 1.366. La densidad relativa es lo mismo que el peso específico relativo, ¿no? Entonces ya tendríamos la respuesta. Esta es la respuesta a la interrogante del problema, ¿no? Bueno, eso será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.